El mundo de la neurociencia y la neurobiología está cada vez tomando más fuerza. Lo sorprendente es que estos elementos que son de ciencias más bien exactas o duras, como se puede entender, tienen una directa relación con la emocionalidad y con las ciencias sociales. Vamos a estar hablando con un experto en esta área, no solamente un experto, una persona que es a tal nivel de experto que ha estado 2 veces nominado al Premio Nacional, perdón, al Premio Nobel, no el Nacional, el Premio Nobel de Medicina, una vez el 2020 y ahora el 2023 también, un chileno, que se ha especializado en este tipo de cosas y fundamentalmente se ha especializado en una enfermedad que lamentablemente va en aumento producto de la sociedad que estamos construyendo. Me refiero al Alzheimer. ¿Dónde vamos a hablar de todo esto? Por supuesto que acá, en Lo Personal es Político. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Lo Personal es Político del día de hoy. Vamos a tocar un tema realmente apasionante que yo creo que a muchas personas se ven vinculadas a él porque de una u otra forma los ha tocado en la vida. Vamos a hablar de Alzheimer, vamos a hablar de pérdida de memoria, de demencia probablemente, de neurociencia. Y para eso tenemos yo creo que un ilustre invitado en realidad. Bueno, para mí todos los invitados son ilustres, pero estoy muy contento de que esté con nosotros Ricardo Maccioni Barahona, que además es hijo ilustre hace poco tiempo de la ciudad de Aysén, donde él nació en 1946. ¿Estoy con lo correcto? ¿No? Puerto Aysén. Sí, Puerto Aysén. Puerto Aysén, vamos a hacerle ahí el acento. Hijo ilustre. Gran honor, ¿eh? Sí, es el más importante que tenía. Pero No además sé. eres presidente del, ¿cómo se llama? El Centro Internacional de Biomedicina. Biomedicina, sí. Entre otros honores, varios. Presidente, director científico de ese centro que tú mencionas. No, es un centro que es muy conocido en el extranjero, en los medios académicos de alta excelencia y donde nos movemos desde hace más de 20 años. Tú viviste mucho tiempo en Estados Unidos. Yo sí, me fui joven a Estados Unidos y viví hasta como 92, 93, cerca de 18 años. Y de ahí, vuelta a Chile, llamado por la Universidad de Chile. ¿Cómo fue esa vuelta? No, tuve una oferta importante y yo quería venirme, aunque la oferta no fuera tan importante. Quería venirte igual. De repente se me rayó. Bueno, lo que muchos amigos norteamericanos, algunos notables científicos, premios Nobel, me dicen, a Ricardo algo le pasó. ¿Te vino la nostalgia? No, sí, un poco de nostalgia, pero era más que nada por razones de familia. Ya, perfecto. La familia quería venir, mis niños eran chicos, pero vinieron a Chile y dijeron, de aquí no nos vamos. Ah, ya, fue como Les gustó mucho. una cosa afectiva en realidad, Sí, la que marcó. claro. O sea, para mí mi carrera significaba un bajón más o menos grande. Pero tú has ido desarrollando cosas muy interesantes acá en Chile. Y a propósito de lo afectivo, justamente te empezaste a meter en el mundo del Alzheimer, en el mundo de la memoria, que es algo tan relevante en nuestro país en realidad, el tema de la memoria. O sea, venía con esa investigación desde Estados Unidos, ya varios años trabajando, me había ido muy bien. Estaba en un nivel académico alto en Estados Unidos, muy respetado en lo que hacía. Pero yo pensé que siempre íbamos a combinar el trabajo de allá y el de acá. O sea, he seguido siempre viajando a Estados Unidos y colaboraciones con otros grupos en Estados Unidos con los cuales de alguna manera converso. Claro, el tema de trabajar acá es que estoy aislado en el sentido que no tengo muchos pares con que conversar. Es una realidad.
uno tiene que adaptarse a todos los medios. Y pese a tener pocos pares, mis pares están allá. Pero mantienes contacto, espero, No, Ricardo. por eso salió un artículo una vez, bien cómico en la tercera, donde decía, a propósito de mi nominación al Premio Nobel de Medicina. En ese artículo mencionaba el chileno que investiga sobre el Alzheimer en Estados Unidos, pero vive en Chile. Cuando la nominación a los Nobel es bastante reciente, ¿no? Tengo entendido, digo yo, porque yo... ¿Tienes entendido que le vamos a preguntar ahí a la asesora? ¿De cuándo es? La segunda vez que lo nominan. ¿Cuándo fue la primera vez que lo nominan? Estamos preguntándole a la asesora, señor directora. El 2020 fue la primera vez que fue nominado a los Nobel de Medicina. ¿Y ahora está nominado de nuevo? 2022. Sí. 23, perdón, gracias. Sí. A propósito de olvidos. Sí, pero la nominación de este año es más sólida en el sentido que son más nominaciones, más premios Nobel o otros científicos más nominados. Siempre en el área de medicina estás nominado, Ricardo. Sí. Ahora, hay una cosa que es bien interesante porque en general, y corrígeme, porque yo voy a hablar desde la perspectiva absolutamente mundana y civil, uno podría asociar el Alzheimer como a un cierto tipo de demencia senil. ¿Es así o no? No, no es así. Ya, genial. Dele, ¿por qué? No, definitivamente no es así. Y yo ruego, y en nuestra página web, en todas partes está, demencia senil no es Alzheimer. Hay varios tipos de demencia. Ya. No le pongan senil, porque una demencia puede contraer la persona cuando tiene 42 años. De hecho, claro, Eso hay no es senil. brotes psicóticos que se No es desarrollan senil. en... Entonces, borremos el senil. Ya, definitivamente. perfecto. Ya. Demencia sí que hay. Y el Alzheimer es el tipo de demencia que tiene mayor frecuencia dentro de la población de personas afectadas por la enfermedad. Es un tipo de demencia. ¿Cuánto será? Más allá del 60 o 70% de las demencias corresponden al Alzheimer. En Chile... Y dentro de esas demencias hay otro tipo de demencias también. Dentro de la demencia del Alzheimer. Dentro de las demencias. Dentro de la demencia hay distintos tipos de demencia. Cuerpos de Levy, las taupatías, que es la enfermedad de la proteína que yo descubrí por ahí por los años 70. Después me voy a tener que contar todas esas cosas para que nos vayamos preocupando o no. Demencia frontotemporal, demencia del cromosoma 17. En fin, hay varios tipos que no son Alzheimer. Son similares al Alzheimer, pero no son Alzheimer. Hay que saber diagnosticarlas bien. Y ahí está el gran problema en que topamos de que el diagnóstico certero de Alzheimer no ha ocurrido en muchos años. Muchas veces se habla, esta persona se le diagnosticó un Alzheimer. No se le puede diagnosticar un Alzheimer porque es un diagnóstico probable, un Alzheimer probable, Ya. no es 100% seguro. Claro. Entonces, estamos nosotros en la búsqueda de un diagnóstico más certero. Y después te voy a contar por qué un diagnóstico tiene que ser relativamente certero para que realmente podamos hablar con propiedad de la famosa enfermedad de Alzheimer. ¿Qué distingue el Alzheimer de estas demencias de las que me hablaba? ¿Qué podrían ser los elementos que distinguen? Características, por ejemplo, en algunos casos son enfermedades, son demencias ligadas a aspectos genéticos, ¿no es cierto? Las demencias no claro. Alzheimer, digamos. No todas, pero las taupatías, por ejemplo, o la demencia frontotemporal, son enfermedades que tienen alguna causa genética. Ya. Toma agua tranquilo nomás. Aquí estamos... ¿Cierto, señor director, que podemos tomar agua, ¿no es cierto? No tenemos Claro. problemas con eso. Uno se emociona un poco hablando de demencia. También, No. contenemos la emoción también. No, pero hablemos en serio. El Alzheimer es ciertamente en la persona y en el cuidador una tragedia, ¿no es cierto? O sea, nadie quisiera tener Alzheimer. Pero el tema es que si una persona llega a tener Alzheimer, con un diagnóstico probable o está ya en nivel 1 o nivel 2 de la enfermedad, es preocupante
Pero si eso ocurrió en esa persona, en el espacio y en el tiempo, hay que ver la parte positiva. A ver, ¿cuál Claro. sería? Por ejemplo, mi amiga Dawn Wiggins de Canadá, una destacadísima investigadora de Alzheimer, escribió, yo le hice el prólogo del libro. El libro se llama Yo amo la enfermedad de Alzheimer. Yo amo la enfermedad de Alzheimer. Wow. Claro, yo creo que se le pasó un poco El tejo, el tejo. Pero en el fondo el lo que quiere entusiasmo. decir ella es que tengamos una actitud positiva. Y la enfermedad está ahí. Tratemos de curarla si se puede, o tratemos por último de hacerla mucho más vivible, con una actitud positiva, con una visualización, una psicología positiva Ujú. frente a la enfermedad. Porque de esa manera la vamos a hacer más vivible, ¿no es cierto? Más humana. Lógicamente que la parte crítica es cómo avance, cómo va evolucionando la enfermedad. Ciertamente no es para ponerse contento ni nada de eso, pero tratemos de tener una actitud positiva frente a ello. Ese es un poco ¿Qué, el lema. qué elementos, Ricardo, hacen que una persona... A ver, hay una cierta predisposición al Alzheimer, Sí. hay características genéticas, hay de pronto características alimentarias. ¿Qué establece esa dimensión? Porque además la palabra Alzheimer da susto. O sea, si alguien diagnostica de Alzheimer, da susto, da como chuta, Sí. que se viene, Entonces, digamos. la respuesta es clarísima, cuidarse. Así como te dice una tía, ya, hasta luego, que te vaya muy bien, cuídate. Cuidarse, A ver, de cuidarse. ya, ¿qué es lo que sería ¿En cuidarse, qué sentido Ricardo? cuidarse? En el fondo tratar de eliminar todos los factores de riesgo que se puedan eliminar. Los genéticos no los va a eliminar, ¿no es Por cierto? supuesto. Pero se sabe más o menos que hay factores que son controlables por el ser humano. Ujú. Según varios estudios, indican alrededor de 40% de esos factores son controlables. ¿Cómo? Se pueden evitar A ver, dame ejemplo. cambiando estilos de vida. El tema, y ahí toca exactamente lo que nosotros hacemos, es prevención. Perfecto. Claro, tú lo puedes curar, pero puedes prevenir, sí, Sí, obvio. claro. Porque las medidas de prevención, en el fondo, son medidas para aminorar los riesgos, que yo te hablaba recién. ¿Y cuáles son los riesgos? Los estilos de vida que lleva una persona. Estilos de vida inapropiados. Pero dame ejemplos bien concretos. Ya voy a ir. Dale, dale. Te reía. ¿Cuáles son? El misterio, jugando el misterio acá. No, hay una gran gama de riesgos que van, por ejemplo, de vida sedentaria, falta de ejercicio, pésima alimentación. La mayor parte de la gente cree que se come bien, pero no come bien. Falta de sueño en algunas personas. Y el tener hábitos que son absolutamente inaceptables, como el cigarrillo, por ejemplo. ¿En serio? Sí. Yo no fumo, así que me voy a sentir muy contento. Muy halagado. Muy halagado, pero en Ya. serio no fumo ni tabaco ni marihuana, así que Claro, no fumo, o sea, no fumo. a nadie le cabe duda que hay una relación entre el fumar y la enfermedad de Alzheimer. No te puedo creer. Mm. Espérate, pero eso son estudios recientes o son No, son estudios de muchos años, estudios longitudinales algunos, en que tú relacionas el fumar con la enfermedad. Son muchos estudios epidemiológicos en que tú haces un seguimiento Claro. de personas que tienen Alzheimer y en su historia pasada hay un factor que se destaca, que es el haber fumado siempre o beber alcohol con mucha frecuencia. Son elementos negativos, casi como mala dieta, falta de espiritualidad. A ver, espérate, ahí te metiste en... No me metí en ninguna cosa. No Yo sé sé por qué. porque suena como esotérico, falta de espiritualidad. ¿A qué te refieres concretamente con eso? Personas que viven muy atadas a un mundo material, a los bienes, al consumo. ¿En serio? Son Ya, un pero riesgo. tenemos entonces una sociedad que es caldo cultivo para el Alzheimer, pues. Tenemos una sociedad que caldo cultivo para el Alzheimer.
Y por eso ves la estadística, todos los estudios epidemiológicos que hay, muestran que la población de Alzheimer es alta, altísima. Sí, pues bien alta, tienes razón. Ahora, ¿qué se hace? Perdona, quizás te saque de tus espacios, pero es que me pareció bien importante lo que estás diciendo. ¿Qué se hace para prevenir cuando justamente tienes una sociedad que, por el contrario, avala y construye Meditación. sujetos? Ya, pues, pero Ricardo, no me friegues, pues si la gente no medita. En Bueno, Chile, por bueno, lo menos, en Chile vamos a tener 90% de gente con Alzheimer, pues. yo sé que la gente no, pero está cada día meditando más, ¿En serio? porque se supone No, que tu el círculo, meditar ¿no? elimina un factor de riesgo importantísimo de la diabetes, del Alzheimer y de muchas otras enfermedades, aunque tú no lo creas. ¿Cómo se llega a esas conclusiones que me imagino que están ahí en proceso? Mm. Porque, insisto, y por eso también me quedé en la parte espiritual, porque muchas veces, y sobre todo en áreas vinculadas a lo que tú te desarrollas, que son áreas de ciencias más bien exactas, todo lo que es espiritual es visto casi como esotérico. Era visto, pero ahora no. No sea, no, mira, una vez estuve con colegas tuyos en un almuerzo, gente que quiero mucho por lo demás y respeto mucho. Mi padre es psicoanalista y es un tipo bien connotado en su área. Sí, está bien. Y te juro que le faltó poco para decir que mi papá era médico brujo. Yo estoy en un doctorado de comunicación y cultura. Y también me dijeron, bueno, tú que estudias eso, así como... No, pero la meditación tiene su fundamento. Te doy un fundamento Dale, de por 10. favor, dale. La doctora Elizabeth Blackburn, ¿Ya? que yo la conocí porque fuimos compañeros en la universidad en cierta época. La Elizabeth Blackburn ¿Pero ganó, cómo se llama Elizabeth ganó el Blackburn? premio Nobel Ah, puede hace ser unos 10 que uno años atrás lo haya leído, probablemente. por demostrar que monjes tibetanos, Lo leí. que meditan, los trajo al Tíbet o de la India, no sé, los puso a meditar ahí en un estudio científico bien programado. No iba a sacar el premio Nobel, sino... Bueno, y en ese estudio logró demostrar ella claramente, ¿no es cierto?, que esta gente que hacía meditación frenaba el envejecimiento, envejecían más lentamente, ¿Ya? en primer lugar. Y en segundo lugar, actuaban frenando la posibilidad de tener enfermedad de Alzheimer. O sea, los que meditaban tenían menos Alzheimer. Tan simple como eso. Qué bonito estudio ese. Pero por supuesto que es bonito. Es precioso. Después te ríes tú. No, me río porque te puedo dar una clase hablando de cómo llegó a sus conclusiones. Yo te estoy hablando de así, un barniz de lo que logró la doctora Blackburn. Pero lleva a ese nivel, o sea, la meditación, cierto tipo de vida ordenada. No, y yo agregué otro, la ética. Me gusta eso. La ética es de alguna manera un factor preventivo contra la enfermedad de Alzheimer. Pero Ricardo, quiero que profundicemos el tema de la ética, pero hay algo que a mí me preocupa y me inquieta profundamente. ¿Por qué la miras a ella? ¿Porque está sacándonos fotos? No, porque no nos está escuchando. Si nos está escuchando, está sacando fotos fresco. Hay algo que a mí me preocupa y me inquieta en relación a las sociedades contemporáneas, que son sociedades que, por lo menos la chilena, tengo la sensación, yo aquí voy a hablar en supuesto porque no he hecho ningún estudio científico al respecto, pero tengo la sensación de que es una sociedad que no valora la ética, que no valora la espiritualidad, que es tremendamente consumista, que se establecen dimensiones de construcciones identitarias más vinculadas a lo poco ético incluso, y me preocupa porque como simple observador tengo la sensación de que estamos construyendo, por lo menos en Chile, una sociedad muy patológica. Que si además a eso le sumamos lo que tú me estás contando, y que me gusta mucho lo que me estás contando además, es una sociedad que va a tener, una sociedad primero que está envejeciendo rápidamente y que va a tener una muy mala vejez. Por supuesto. Porque ser una sociedad con Alzheimer o con algún grado, bueno, ya una sociedad con altos índices de enfermedades mentales importantes. Oye, o sea, piensa tú que estamos hablando, ya nos metimos en un canal hacia aspectos de la sociología o de las ciencias sociales. Sí. Ya, yo salí de la medicina
Pero me gustó. Entramos, Ricardo, no seas fresco porque tú metiste esa baza, yo la estoy tomando nomás porque me gusta. Esa baza, claro, podemos hablar horas de la parte médica, cuando qué factores se alteran en el cerebro y cuando se produce la inflamación. Nosotros somos conocidos mundialmente por la teoría de la neuroinmunomodulación. Eso me lo tienes que explicar. Factores inmunológicos que tienen que ver con el origen de la neuroinmunomodulación. Sí. La teoría es la teoría que explica cómo se produce el Alzheimer. Perfecto. Qué ocurre en la patología, en la patogénesis del Alzheimer. Qué cambios, qué alteraciones. ¿Qué alteraciones se producen en el cerebro, concretamente? Claro, pero ¿no? evidentemente que si uno se pone a buscar, tiene que llegar a analizar bien cuáles pueden ser las causas desde el punto de vista social, de nuestro estilo de vida, etcétera. Y eso, ahí entramos en el terreno que no lo podemos mezclar con el terreno médico, porque son cosas distintas. Por supuesto, sin embargo, me parece muy interesante tu mirada y la mirada de la doctora Blackburn respecto a ciertos elementos que por eso es que me llama la atención que finalmente la sociedad culturalmente hoy día está negando y sin embargo son elementos sanadores, como la meditación, como una vida saludable en general, en todos índole de cosas, y también en los aspectos éticos, que me contaste que ese era un componente que tú habías puesto también. Tenemos que hacer una breve pausa. Yeah. Pero a la vuelta vamos no me pongas esa cara. A la vuelta vamos a volver con la ética. Quiero que me expliques. En la pausa te traen algún chocolatito. No, lamentablemente. No, pero yo me imagino que quien te trajo, ¿nos trajiste chocolatitos o no? No tenemos chocolatitos. No, eso que queda bien grabado. ¿Eh? Generalmente, pero Ricardo, te quiero decir que el invitado es el que nos regalonea. Nosotros lo recibimos y entonces el invitado trae un chocolatito y lo comemos. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente, vamos a ver si conseguimos algún chocolatito o algo. No se vayan, seguimos con lo personal político, siempre por supuesto por las pantallas de TVX, no se vayan. Yeah. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro segundo bloque de lo personal político. La verdad es que yo estoy muy entretenido con esto y estoy muy entretenido con el matiz que has propuesto, Ricardo. Seguimos aquí con el doctor en neurociencia. ¿Dónde está ahí? Porque tú partiste siendo bioquímico. Sí, pero este es un paréntesis en todo caso. Vamos a volver a la ética y todo eso. En Estados Unidos estudié medicina. Eres médico, además. Médico. Pero sí. No he hecho nunca medicina. No, te dedicaste a la investigación. Claro, la investigación. Eso es bastante común allá. Acá sí, no. Es loco. Yo tengo una muy querida amiga que es gringa, estadounidense de tomo y lomo, y también es médico. Fíjate que ella se dedicó como a áreas, no sé si como administrativas, pero vinculadas con la investigación. Sí, me parece que es más común allá de lo que uno cree. Obviamente maneja todos los códigos propios de la medicina, pero... Obtuve mi doctorado y seguí hacia adelante. Bueno, pero yo tuve la suerte que muy tempranamente me tocó trabajar con gente de primer nivel, con premios Nobel. O sea que bueno, y tú estás ahora por segunda vez postulando. No es ningún... Ya me da lo mismo. Sí, hay que tomarlo con forma natural. Quiero contar algo, señor director, y para todos quienes nos estén viendo. No le dimos chocolate a Ricardo. Lamentablemente no te dimos chocolate. En la próxima. En la próxima, pues vas a venir de nuevo. Sí. Obvio, yo espero. Ahí pasamos a la segunda parte que sería... ¿Qué es la parte...? La parte de la mente y no te creas, todavía nos queda tiempo, así que capaz que alcancemos a rozar algunas cosas. Pero yo quedé con una idea pendiente que me pareció muy interesante y es este elemento que tú pones en los aspectos previsores, digamos, y que es la ética. Y me hace sentido, te voy a poner en un plano muy mundano, porque una de las características lamentables que tiene nuestro país es la picardía, la malentendida picardía del chileno. Yo encuentro que la picardía puede ser muy simpática, pero no cuando te están pasando a llevar, cuando en el fondo la picardía se entiende como elementos antiéticos, como saltarse la fila o esa picardía, ¿no es cierto? Esa picardía no estoy de acuerdo con esa picardía. Yo creo que la picardía, el sentido del humor, eso me parece bien. ¿Qué pasa con los elementos éticos que podrían ser previsores de un Alzheimer?
¿Cómo llegas a eso? Mira, digamos? una persona que no lleva una ética, a lo que llamamos la ética clásica, tradicional, donde se sabe lo que es bueno y lo que es malo. Claro, ahora me podría decir, pero si robar es bueno. No, en ninguna ética del mundo va a ser bueno. Ni la ética de Kant, ni de Hegel, No, ni, no, ni de de hecho no, ningún no, no, filósofo, no, no, no va a ser bueno. no. De la ética cristiana supuestamente menos también. Hay Entonces, hartos cristianos que andan ahí con la mano no media me larga. pronuncio. No, no te pronuncies, yo tampoco me voy a pronunciar, pero hay hartos que andan ahí con la ética y después se golpean el pecho. Sí. En fin, Por favor. entonces, eh, claro, la ética en general es una persona que actúe correctamente, sin poner el apellido de qué grupo es, Sí, si es religioso o no. Es una persona que debe vivir siempre preocupado porque en el fondo se dará cuenta de lo que hizo, ¿no es cierto? claro. Claro. Pero hay varias formas de romper la ética. Por ejemplo, una persona que no practica la compasión. A ver, dele, profundiza ahí. Claro, todos me van a decir que qué locura está hablando. Pero todo ser humano tiene que tener compasión. Compasión significa pasión por el otro. O sea, practicar en el fondo la empatía, para decirlo en términos bien simples. Sí, Pero la compasión es una forma de poder darse cuenta de algo que le pasa al otro y poder aportar algo para que ese otro mejore. wow. Es propio de las filosofías budistas, filosofías del Oriente en general, pero él debiera estar en todas las filosofías sin lugar a dudas, porque el compadecer al otro es parte de acercarnos, ¿cierto? Dentro de una sociedad que no es muy compasiva. Entonces, ¿cómo poder tener un acercamiento a esa persona y de alguna manera hacer que sea feliz o que de alguna manera se acerque a la felicidad? Entonces, la compasión es un elemento clave que no mucha gente lo tomará en cuenta, pero sí tiene una enorme relevancia en nuestra vida como seres humanos. A mucha gente se le olvida que son seres humanos. Claro, muchos piensan que a lo mejor no son seres humanos, son compradores del último video, compradores de televisores, pero no ser humano. Ahí hay un elemento, Ricardo, que mencionaste ahora al pasar, pero que lo conversamos cuando fuimos a un corte, que tiene que ver con la felicidad. Mm. ¿Qué pasa cuando yo planteo, construyo una dimensión social donde la felicidad la felicidad y el bienestar la asocio al consumo, cuando en definitiva no hay nada menos feliz que construir toda la identidad y toda la felicidad solo en el consumo? Yo puedo entender que quizás, no sé, te puede gustar el arte y tú estés muy contento de tener una obra porque te gusta, porque hay placer estético, que no tiene que ver necesariamente con el consumo. No, nada. No, pues porque de hecho tiene que ver con otras cosas espirituales. Mm. Pero si tú construyes tu identidad, por ejemplo, en el auto que tienes, en el barrio en que vives, en dónde están tus hijos en el colegio, ahí la cosa sí es distinta y estableces otro tipo de cosas. Claro, ¿Qué- otro tipo de relaciones en el fondo. ¿Cómo se conjugan ahí ciertos elementos vinculados a la felicidad? Porque la felicidad me imagino que también es un elemento previsor de una enfermedad como el Alzheimer. Evidentemente, en el Alzheimer, al perderse ciertos rasgos psicológicos, al perderse elementos que son propios de la personalidad, en que la persona empieza a experimentar un vacío frente a aspectos que son clave en el pensar, en el relacionarse. Y eso lo ves porque ahora el Alzheimer es la enfermedad de la memoria. Mm. Es que nunca es enfermedad de la memoria. ¿No? Uno de los elementos que se alteran en el Alzheimer es la memoria, pero es una enfermedad de la personalidad también. El enfermo Es de cierto. Alzheimer Sufre cambios de serios personalidad, cambios claro. en la personalidad. Claro. Y es la etapa que uno podría entrar a detectar que esa persona tiene la enfermedad. Además de ciertos cambios en la memoria, por supuesto que sí. Pero todo eso lleva a que cierta integridad mental se ha alterado. ¿Por qué se ha alterado? Porque se han alterado también
elementos orgánicos, físicos, en la estructura cerebral. Por ejemplo, uno de los elementos que gatilla la enfermedad de Alzheimer es la activación de la microglía. ¿Sabías eso tú? No, pues, ¿cómo no, pues? Cuéntame, pues. No, No me pongáis a prueba, si no no, pero sé del es que tema. podía haber visto un artículo por ahí en No. alguna revista. De ciencia, la recherche. Sí. No he leído eso. A No, ver, es cuéntame. que yo estaba para cortarme el pelo el otro día y ¿Y había un artículo de eso? no, ya una revista de esta ya que me da vergüenza mostrarla. Y se ¿Pero me qué va- es fresco? ¿Qué? ¿Una Playboy? ¿Una cosa así? ¿No? No era para Era ya, otra. sí. Y ahí contaban sobre la microglía, Bueno, el gran oye, fenómeno de perdón, Alzheimer. paréntesis, esas revistas como la Playboy o Hustler tienen grandes artículos entre paréntesis. La ¿Sí? gente cree que son puras chiquillas piluchas y no, No, yo he tienen visto artículos buenísimos. entrevistas a políticos, Sí, a grandes y políticos. muy profundas, muy bien armadas. Sí. Bueno. Grandes, o sea, grandes políticos, Sí, por supuesto. en lo cual es una minoría, pero porque me gusta. Bueno, y en este artículo, ¿qué es lo que decía concretamente? Ahí hablaban de lo que me estás contando. Sí. ¿Y qué decían? ¿Qué Decían planteaban? que la microglía es un elemento importante en el pensar, en el desarrollo de la actividad cerebral, pero que en el caso del Alzheimer se activaban ciertos elementos específicos de la microglía, porque la glía tiene componentes del tipo de los astrocitos y otros la microglía. Ya, Entonces, la microglía se activaba y que podía ocurrir que hay una relación estrecha entre esa activación y el desencadenamiento del Alzheimer. perfecto. Ya. Bueno, y eso está de alguna manera también vinculado a la teoría que te hablé recién yo de la neuroinmunomodulación. Por eso te digo que hay ciertos tipos de conceptos que se manejan popularmente, pero que no necesariamente la gente los entiende. No, pues son... Claro, son claro. Además que hay algo que decías tú, Ricardo, que me hace mucho sentido y es que se confunden los diagnósticos. Sí. O sea, muchas veces se puede plantear que una persona tiene Alzheimer y quizás no tiene Alzheimer, sino que tiene otro tipo de O demencia. sea, muchas veces diría. Claro, Mientras no haya una terapia, una forma de diagnóstico exacta. Por eso nosotros entramos en el terreno de la prevención. bueno, Yo empecé a hablarte de prevención Sí, obvio, y tú me obvio. llevaste para otro No lado. seas fresco, no. Tú me llevaste para esos lados. ¿Qué pa' tú ves? Tiráis el tejo y después tiré la piedra y escondí la mano. Sí, pero en toda Lo que pasa es que conversación- es muy entretenido lo que tú me estabas planteando. Ok, ya, po. perfecto. Pero- No voy a pelear contigo, no te No, preocupes. si no vamos a pelear. Sí. Al revés, yo estoy muy disfrutando mucho esta conversación. Pero Entonces, claro, yo te planteé eso en el sentido que, entrando ya un poquitito a lo científico, déjame entrar un poco a lo sí, científico. pues dale. Ya. Esa teoría nos llevó en los años 2000 a mi laboratorio y a todo mi grupo, ¿no es cierto?, a plantear esta teoría que consiste en lo siguiente, en que en la enfermedad de Alzheimer, en su patogénesis, ocurrirían cambios producidos por una señal, llamadas señales de daño, Ya. o señales de peligro, que son internas o externas al cerebro, y entre estas están, por ejemplo, la demencia pugilística, los golpes que sufre uno, los traumas, son una de esas causas. Pero normalmente son causas internas, bioquímicas en el cerebro, como por ejemplo en los radicales libres. Son Ya. un tremendo y potente activador de la microglía. Ciertas moléculas anómalas como el péptido beta amiloide, que no es la causa de la enfermedad per se, pero es uno de los elementos que de alguna manera contribuye a esta activación anómala de la microglía. El exceso de hierro en el cerebro, el fierro. El fierro es importante para prevenir una anemia, por ejemplo, pero también por otro lado hay que tener cuidado en personas mayores que el hierro en exceso, sobre todo la forma oxidativa del hierro, o hierro 3, fierro más 3, ¿no es cierto?, químicamente, son formas que tienden a producir daño cerebral.
Un estudio mío hace varios años atrás con una serie de colaboradores del hospital Salvador, demostramos que al haber un exceso de hierro en el líquido cefalorraquídeo de un grupo de pacientes, coincidía con que esos pacientes tenían Alzheimer. Vuelvo a la prevención. ¿Cómo yo puedo establecer ciertas dimensiones vinculadas con esto? Porque ahí estaría la alimentación, me imagino. Sí, la alimentación, hay que tener ciertos cuidados en la alimentación, pero hay formas de controlar el hierro. En forma natural, por ejemplo, en los ciclos menstruales la mujer controla el hierro y está mucho menos expuesta al Alzheimer durante la etapa fértil. ¿Sí? Mi hija es anémica, por ejemplo. Mi hija menor, Sí. yo tengo 2 hijos. Mi hija menor es anémica, es bien anémica. Y además es divertido porque es como uno la ve, porque además es blanca así como papel, entonces... eh, y obviamente se alimenta con cosas con fierro, pero no... ¿Qué pasaría ahí? Porque tomo el ejemplo que tú dijiste, una persona anémica necesitaría más fierro, pero yo entiendo que se bota el excedente. Claro, en el caso de tu hija probablemente hay algún problema medular en la médula ósea. Quizás esa alteración puede estar de alguna forma impidiendo que, ¿cierto?, que el hierro actúe eficazmente. Claro. Porque Pero no es más está que eso, involucrado, digamos. claro. No. Pero como te digo, en la mayoría de los casos, tiene sentido el hecho de encontrar que en pacientes que tenían hierro en el líquido cefalorraquídeo, Sí, no estoy hablando en la sangre, perfecto, claro, en el fondo había hierro en el cerebro, claro. ya, tenían mayor tendencia a hacer la enfermedad de Alzheimer. Y esto salió publicado en New York Times. Grupo en Chile descubre. No, en serio. Pues te creo, hombre. Me río de gusto, de como Sí. que buena. Bueno, son cosas que se van descubriendo. Entonces, llegamos a que la glía se activa por una serie de factores. Ya, Más de 50 hemos descubierto. Ya. Y al activarse la glía, cambia de tamaño, de conformación, y esa célula, ¿no es cierto?, se llama microglía, empieza a producir factores inflamatorios, proinflamatorios, ya. ¿cierto? Primero pasa por un periodo de producción de estos factores a nivel del núcleo, ¿no es cierto? Esos pasan después a nivel del, ¿no es cierto?, al dominio de unión entre microglía y neurona, etc. Y ahí estos factores a la larga van a activar ciertos mecanismos que están en la neurona, ya no en la microglía. Ha recibido las señales inflamatorias, se activan ciertos mecanismos que van a llevar a la hiperfosforilación de la tau. ¿Qué es eso? Ahí me tenéis que explicar un poquito. Yo estoy cachando que deberíamos haber tenido una pizarra acá, señor director, para que nos hiciera una clase. Ya, pero ¿qué y ese es? fue uno de los grandes descubrimientos nuestros, el descubrir que estos factores proinflamatorios activaban a la proteína tau. Ya. Es una proteína que es fundamental en la actividad cerebral porque de alguna manera permite que pensemos, que haya transmisión sináptica, Sí. impulso eléctrico y todo esto. Bueno, entonces esa proteína tau es una proteína importantísima y además muy importante por la descubrí yo. No, verdad. Es una proteína que tú vas a decir que fresca. No, pero es una... Pero está muy bien, que además yo tengo que saber todo lo que descubriste. Sí, hoy día se habla mucho de la proteína tau. Ya. Hasta el lenguaje común, etcétera, etcétera. Y entonces esa proteína tau, al fosforilarse, va a formar en su forma conformacionalmente alterada, ¿no es cierto? Va a formar unos filamentos. Y esos son los filamentos que descubrió el señor Alzheimer hace más de 100 años. A ver si entiendo, esa proteína tau es tan importante que establecería el vínculo con los filamentos del señor Alzheimer para que se produzca... No, a ver, explícame Los bien. filamentos del señor Alzheimer son la proteína tau. Ya. Claro, la proteína tau que se alteró. ¿Y quién la alteró? A ver.
alteraron esas señales que venían de la microglía, ¿no es cierto? Y esas señales en la neurona activaron una cierta enzima, que no voy a entrar mucho en detalle, Ya. y esa activación de esa enzima llevó finalmente a que se forme una oligomerización de la proteína tau, o sea que la proteína tau se agregue una tau modificada con este nombre raro de hiperfosforilación, se une a otra, y se une a otra, y se une a otra. ¿Y por qué? Porque la proteína tau, una vez que se fosforila, cambia su conformación en el espacio. Si la proteína tau es así, se pone así. Ya. Y al ponerse así, se agrega. En forma natural no se agrega en un cerebro normal, pero de esta forma se va agregando. Y ahí. Tau, 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 tau. Y esos tau, 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 es los filamentos que encontró el señor Alzheimer. Ahora, todo eso que te cuento en este 27 segundos me tomaron 15 años de investigación. Me imagino. ¿Por Pero qué? ella- Porque siempre venía, ¿y por qué eso? Y yo explicaba el por qué, ¿y por qué eso? Hasta que finalmente llegamos al final, este final de la elemento. cadena. Sí. Al llegar al final de la cadena, se establece entonces justamente la posibilidad de prevenir. De alguna Establece manera. la posibilidad de prevenir, claro. Hay que prevenir la activación de la microglía. Y ahí la Y de prevención ahí, claro, y de estaría. ahí prevenir hacia abajo, ¿no es cierto?, todos los eventos que vienen. Por Ahora, ejemplo, eso. ¿cómo previenen la antioxidante? Si los prooxidantes produjeron el daño, tú simplemente antioxidante. El chocolate es antioxidante por si acaso, ¿ah? Sí, Pero el chocolate de verdad, no el chocolate con leche, el chocolate de claro. cacao. Antiinflamatorio. Ya. El problema es, empezaron los médicos hace unos 20 años atrás a usar los antiinflamatorios de las rodillas, los brazos, los Celecoxib y todo esto. Y los antiinflamatorios te ayudan también entonces, para prevenir. ¿Entendí bien? No, Es al revés. no, los antiinflamatorios ayudan, pero ciertos antiinflamatorios. Los antiinflamatorios normales que nosotros usamos, las pastillitas, no sirven redondamente para nada contra el Alzheimer. Lo que sirve son antiinflamatorios que lleguen al cerebro, porque esos otros antiinflamatorios no atraviesan la barrera hematoencefálica, no llegan acá, Ya. llegan hasta acá, no. Eso se llama barrera hematoencefálica. Espérate, tenemos que hacer la pausa, ¿cierto, señor director? ¿Estamos ya? Tenemos que hacer la pausa. Nos queda el último bloque, así que todavía tenemos tiempo. ¿Ya? Ya. ¿Va a llegar chocolatito? No prometa, ¿ah? No prometa después porque usted ya sabe ya sabe el dicho, ya sabe el dicho ya. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente con más de los personales políticos, siempre por supuesto por las pantallas de TVX. Vamos y volvemos. Y explícame eso de la persona. Muy bien, ya estamos de vuelta acá en Lo Personales Políticos. Seguimos aquí conversando sobre Alzheimer y sobre en realidad todos estos estudios que estás haciendo, Ricardo, que son tremendamente interesantes y que la verdad es que a mí me tienen impactado porque me gusta mucho que te hayas focalizado en la idea de la prevención y que hayas empezado a hablarnos de eso. La alimentación me imagino que eso es fundamental entonces. Sí. No ser sedentario también es fundamental. Más fundamental. ¿Qué es lo que es no ser sedentario? Hacer ejercicio. No sé si. No, pero en serio. Llevar una vida en la cual haya un cierto tipo de actividad física al menos una vez al día. Estoy hablando de 15, 20 minutos. No es mucho pedir. No. Una actividad física que puede ser trote. Yo recomiendo más caminata, una simple caminata bien hecha. Ya, eso de alguna manera ayuda a prevenir el ejercicio. Ayuda a prevenir el Alzheimer. ¿Por qué? No, porque. No, te explico por qué. Por favor, po. Ya, ¿cuál es la causa médica ahora? Sí, po. Ya. Resulta que se descubrió, el laboratorio nuestro ha investigado en ese tema, que el músculo tiene una hormona que se llama iricina Ya. y que se vino a conocer recién el año pasado, el 2022. Ya. Y esa hormona iricina va al torrente sanguíneo y de ahí al cerebro, llega al cerebro. Ya, y en el cerebro
ese elemento, ¿no es cierto?, hormonal, es capaz de activar células madre yacentes que tenemos en el cerebro de toda la vida y que nunca se han activado. ¿Entiendes? Pues no ha habido nunca un mecanismo como activarlas tampoco. Entonces lo que hace es hacer que esas células madres se conviertan en neuronas. O sea, la gente ha perdido neuronas, pero las recupera gracias a esa activación. ¿Y cómo produjo esa activación? El músculo. ¿Y cómo lo produjo el músculo? Con el ejercicio. O sea, idealmente uno debería tratar de mantener una vida lo menos sedentaria posible siempre, toda Siempre, la vida. siempre. Ahora, Claro, por ejemplo, yo que soy mayor, porque tengo 98 años, tú no voy a... tienes 98 años, no seas fresco. Algo de matemáticas sé. Me estoy poniendo en el Se, caso. se ríe este gallo. Ya, ok. Ya. Entonces me beneficio enormemente de la actividad muscular, porque salgo a caminar todas las tardes. Bueno, eso es algo, un elemento. Ahora, estamos entrando en todo el terreno de cómo previenes, porque tú me dijiste, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí. Son 5 ejes. Primero, el ejercicio. Y ahí el ejercicio tiene este fundamento médico, molecular, etc. El otro elemento importante es la alimentación. Evidentemente que una alimentación que tenga un alto contenido de grasa saturada, ¿entiendes tú? Y elementos que tiendan a formar partículas, ¿no es cierto?, el tipo de los VDL o los LDL, es una mala alimentación. Tenemos que evitar ese tipo de grasa. ¿Dónde están ese tipo de grasas? Fundamentalmente en las grasas animales. No en el salmón, por supuesto, sino que en la vaquita. Bueno, ese es otro elemento importante, pero no solamente estoy hablando de la grasa saturada, sino que hay muchos elementos en la alimentación que no son saludables. Ya. Claro, la alimentación muy rica en radicales libres también, por supuesto. Entonces la alimentación tiene un papel importante. Tenemos 2 elementos, ejercicio, alimentación. Y el tercero es el recurrir a los nutracéuticos. Ya, dale, explica. Ya. Estoy haciéndola fácil porque Pero con los nombres entiende, verdaderos. la gente que nos está viendo no es científica, yo tampoco, No, y hay cosas que no, pero aprendieron hoy día, deberían estar contentos. están aprendiendo Aprendieron un nuevo mucho. término. Yo te digo una cosa, Nutracéutico. nutracéutico. Nutracéutico es un término relativamente nuevo, pero es muy importante saber qué es lo que son. En el fondo son elementos de la alimentación, propios de la alimentación, pero que en forma concentrada pueden ayudar de manera importante en la salud de la persona a diferentes niveles. Unos de alguna manera a la salud cerebral, salud mental de la persona, mental también importante. Bueno, esos son los nutracéuticos. ¿Cuáles? Curcumina, por ejemplo. Sí, la cúrcuma. Si la cúrcuma tú le echas ahí un buen plato, ¿no es cierto?, estofado o lo que sea, o qué sé yo, a un arroz a la valenciana, y esa cúrcuma que estás colocando ahí Que es bien rica, ¿eh? es muy rica, pero no te sirve como nutracéutico. Porque nutracéutico significa el producto que tenga demostradas propiedades, ¿no es cierto?, de recuperación de ciertos elementos de salud, pero que al mismo tiempo usarla de manera concentrada. Ya. Ya, estamos en tu plato de comida al día, colocas cúrcuma, pero eso necesita una cantidad que sea 100 a 1000 veces más de lo que tienes ahí en el plato. Entonces tienes que concentrarla en una capsulita, ¿no es cierto?, Ah, ya. con una forma. Ya, esos son los nutracéuticos. La mayor parte los encapsulan, pastillas, cápsulas, y son ingeridos ordinariamente por la gente y eso le va a ayudar a su salud de manera importante. Hay nutracéuticos que muy pocos han tenido estudios clínicos. El BrainUp, que salió de nuestro Centro Internacional de Biomedicina, BrainUp 10 se llama, es un producto que tiene 10 estudios clínicos, estudios fase 1, fase 2,
después hace 3 estudios clínicos con pacientes, con todos los protocolos a aprobación de la FDA en Estados Unidos. Y ahí ese Brain ARC-10 demuestra en sus estudios que mejora en gran parte la memoria de las personas, mejora también la capacidad de las personas de frenar alteraciones en la personalidad, que son las que ocurren en la enfermedad de Alzheimer, ¿cierto? Mejora el ánimo de las personas y por otro lado mejora la parte psiquiátrica. El enfermo de Alzheimer gradualmente va entrando en una serie de psicopatía y problemas que después son difíciles de controlar. Exacto. Y eso hace que el enfermo de Alzheimer normalmente sea una persona que grita, en la noche se desespera, se abre la puerta y se va de la casa. Bueno, todo eso lo controlan nutracéuticos del tipo de... No te digo que sea el único. No, pero es un... Claro, pero es el que más conocemos nosotros. Perfecto. Brain ARC-10 se llama. Bueno, ese es un elemento importante. Entonces tenemos ejercicio, alimentación, Brain ARC tenemos 3. El otro es la meditación. La meditación. Que a ti no te gustó mucho, pero... ¿Cómo que no me gustó? Me encantó, de hecho fue lo que agarré ahí ¿Ya? Y nos fuimos al lado sociológico. No, porque tú me dijiste que era un poco Esotérico. esotérico. Bueno, pero el esotérico, ¿qué? ¿Vamos a descalificar lo esotérico ahora? No. Es que me ofendí ya. Ricardo, se nos acabó el tiempo. Sí. Vas a tener que venir de nuevo. Encantado, y serio? quedaron ahí para adelante un montón de cosas. Vamos a tener que ponernos de acuerdo de nuevo. ¿Ya? Ya. Ya, pues. No les hablé lo que dijo la... Espérate, yo antes de despedirme quiero leerles todo con quién estamos, ¿ah? No crean que, pero quiero así como hacer el currículum, que no sé si es el currículum completo que mandaron acá, pero Ricardo Benjamín Macchioni Barahona, hijo ilustre de Puerto Aysén, bioquímico chileno especializado en biomedicina, biología celular y molecular, médico además. Desde 1990 es el director del Centro Internacional de Biomedicina, ICC por su sigla en inglés. Traté por todos lados de saber cuál era la sigla en inglés. International... No, te cuento, en 2 palabras. Cuando llegué a Chile, cuando se creó este centro, que se creó en Estados Unidos, sí, ya, se llamaba Centro Internacional para el Cáncer. Ah, por eso ICC, ya, perfecto. Y la biología, entonces. Y quedó ICC, con esa claro. sigla. Y ahí después se cambió el estatuto de formación por biomedicina. Perfecto. Ya. Y para cerrar, señor director, solamente decir que su carrera profesional en investigaciones sobre la enfermedad de Alzheimer lo ha llevado también a ser 2 veces candidato al Nobel de Medicina. De hecho, la última vez ahora el 2023. Don Ricardo, un placer. Bueno. Un placer. Ha sido un gusto para mí. También. Lo reitero que realmente, si todos los programas de entrevistas fueran así, no todos son primeras entrevistas. Ya me van a retar. Nosotros nos vemos en un próximo Los Personales Políticos. Sigan en la compañía de TV. Chao, chao. Okay. Ahora, ¿qué pasa? Si yo insistía con la marca anterior, con Edaly, si yo hay un producto que se lo...